Hola a todos, soy Gustavo Arias, bienvenido a Aula Express. En esta ocasión vamos a ver lo que es enlace covalente polar y enlace covalente apolar, utilizando la propiedad de los elementos en la tabla periódica que lo vamos a definir como la electronegatividad para poder diferenciar estos tipos de enlaces en los compuestos. A continuación. Ok, ¿qué tenemos acá? Tenemos tres compuestos. Tengo el cloruro de sodio, ácido fluorhídrico e hidrógeno molecular. Vamos a hacerle la estructura de Lewis a cada compuesto. Como sabemos que el cloruro de sodio es un compuesto con enlace de tipo iónico, podemos marcar que el sodio es un metal alcalino. Como es un metal alcalino, sería el catión positivo y el cloro sería el anión, el que acepta el electrón que está dando el sodio. El cloro va a ser el no metal. Si hacemos la estructura de Lewis aquí rápidamente, colocamos sodio. Sabemos que la configuración electrónica pertenece al grupo 1A, tiene su última capa de valencia un electrón, marcamos el electrón que tiene acá el sodio, y el cloro sabemos que pertenece al grupo 7A, por lo tanto que tiene en su última capa de valencia 7 electrones de valencia, que serían los 7 puntos, los símbolos de Lewis que hacemos acá: 2, 4, 6 y 7. Como el enlace va a existir de tipo iónico, ya que el sodio es un metal alcalino con un no metal, el electrón del elemento sodio va a transferirse al átomo de cloro para completar el octeto de cloro. Entonces me quedaría que el sodio queda deficiente de un solo electrón. Colocamos con signo más, como es el catión, que cedió el electrón, el sodio, al cloro, y el cloro completa su octeto. Entonces marcamos, me quedaría 2, 4, 6 y 8 electrones. Como me quedan 8 electrones, este va a ser negativo. Acá marcamos positivo, que aceptó el electrón. Este sería el catión, el que cedió el electrón, y el cloro, que lo aceptó. Ahora vamos a pasar a los compuestos ácido fluorhídrico e hidrógeno molecular. Como vemos acá, el ácido fluorhídrico, hacemos el hidrógeno. El hidrógeno tiene en su última capa de valencia un electrón, la estructura de Lewis. Entonces podemos marcar acá un electrón con el flúor. Vamos a marcar el flúor. Pertenece al grupo 7A, por lo tanto tiene 7 electrones de valencia. Entonces vamos a marcar 7 puntos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones. Como el ácido fluorhídrico va a tener un enlace de tipo covalente, entonces va a marcar que existe la compartición de electrones en comparación a un enlace iónico, que existe la transferencia completa del electrón del sodio al cloro, como ocurre acá en el cloruro de sodio. Ok, como existe una compartición con el electrón de hidrógeno con el electrón de flúor, ahora este va a ser la estructura de Lewis. Si analizamos, el hidrógeno cumple su configuración estable, que 1s2, configuración de gas noble helio, y a su vez el flúor también, porque si contabilizamos tiene 2, 4, 6 y 2, serían 8 electrones, está cumpliendo la regla del octeto, tiene una configuración isoelectrónica de un gas noble. Ahora nos vamos al hidrógeno molecular. Sabemos que el hidrógeno tiene un electrón, marcamos un electrón. Igualmente acá vamos a hacer acá el hidrógeno, sería un electrón. Comparten ese electrón, sería un enlace. Este electrón cumple configuración electrónica 1s2, está cumpliendo la configuración de gas noble helio, y igualmente este. Ahora, estos dos compuestos, como vemos acá, tienen enlace de tipo covalente. Entonces vamos a marcar que los enlaces de estos dos compuestos son covalentes. Pero existe una diferencia entre estos dos compuestos. Ok, como habíamos dicho anteriormente, lo que es un enlace covalente polar y un enlace covalente apolar, vemos acá en el ácido fluorhídrico existe una compartición de electrones, pero la compartición no es equitativa. Como no es equitativa, como vemos el electrón del hidrógeno, tiene menor electronegatividad en comparación con el flúor, el electrón que tengo acá en este nitrógeno se va a desplazar hacia el átomo de flúor. Va a pasar más tiempo con los electrones que tiene el átomo de flúor. Entonces podemos marcar que existe un desplazamiento
hacia el átomo de flúor, el electrón del hidrógeno. Entonces existe una compartición no equitativa. Además de eso, existe una polarización, o sea que la carga va hacia el flúor, que vemos acá que tiene una carga electronegativa. Mientras en comparación a un enlace iónico existe la transferencia completa de dicho electrón. Acá existe una compartición, pero no es equitativa. Ahora, si comparamos acá el hidrógeno, los dos hidrógenos, como tienen la misma carga, la misma electronegatividad, la misma energía de ionización, la compartición de estos dos electrones va a ser equitativa. Entonces no existe una polarización a cualquier átomo de hidrógeno como vemos acá. Por lo tanto, va a quedar un estado neutral. O sea, la diferencia de electronegatividad entre como es el mismo átomo va a ser igual a cero. Nos preguntamos cómo sabemos si el compuesto es polar o es apolar. Existe que tenga una polarización hacia uno de los átomos. Lo podemos saber por medio de una propiedad de los elementos que la denominamos la electronegatividad. Como sabemos, la electronegatividad es la habilidad que tiene el átomo de atraer los electrones hacia sí del enlace químico. Por ejemplo, acá el electrón del hidrógeno se desplazó hacia los electrones del átomo de flúor, ya que el flúor es más electronegativo, existe una polarización hacia el flúor. Entonces, Linus Pauling hizo una escala en la tabla periódica que vamos a ver a continuación. Ok, tenemos acá los elementos con los diferentes valores de electronegatividad relativa según Linus Pauling. Vamos a ver que la electronegatividad va a aumentar a medida que aumenta el grupo. Vamos a hacer que aumenta de izquierda a derecha. Tengo el grupo 1A, hidrógeno, donde están los alcalinos, después pasa el grupo 2A, va aumentando, después el grupo 3A, 4A, 5A, 6A y 7A. En los períodos, la electronegatividad va a aumentar a medida que disminuye el período. Por ejemplo, tenemos acá en el francio, que pertenece al período 7, cesio período 6, rubidio período 5, potasio período 4, sodio período 3, litio período 2, e hidrógeno periodo 1. La electronegatividad va a aumentar a medida que disminuye el periodo, o también podemos decir que a medida que disminuye su radio atómico, o sea, va de periodo más grande al más pequeño, va a aumentar la electronegatividad. Otra cosa que podemos decir de que los metales en transición que tenemos acá no va a cumplir estas reglas de periodicidad, que va a medida que va a aumentar el grupo, va a aumentar la electronegatividad, o a medida que va a disminuir su periodo. Sabemos que estos elementos tienen los orbitales D incompletos, entonces presentan anomalías. Otra cosa que podemos decir de que el elemento más electronegativo en esta tabla, en la tabla periódica, sería el flúor con un valor estimado de 4.0 y el francio sería el elemento menos electronegativo con un valor estimado de 0.7. Ahora, en el ejercicio, como vemos, podemos tomar como dato los valores de electronegatividad. Sabemos que el compuesto es ácido fluorhídrico, la electronegatividad del hidrógeno sería de 2.1 y la del flúor sería de 4.0. ¿Qué vamos a hacer a continuación en la pizarra? Ok, tenemos acá el ácido fluorhídrico. El hidrógeno tiene una escala de electronegatividad 2.1, el flúor 4.0. El valor de electronegatividad sería el sodio 0.9 y del cloro 3.0. Ahora, acá se copiaron los valores para determinar si el enlace es de tipo iónico o de tipo covalente. Entonces, los márgenes, los valores de diferencia de electronegatividades me va a determinar si el enlace es de tipo covalente apolar o covalente polar, o si no, iónico. Como vemos acá, delta E es la diferencia de electronegatividad. O sea, ¿qué quiere decir? Que es la resta de electronegatividades entre los átomos de ese compuesto. Si el compuesto es un enlace covalente apolar o no polar, los valores que pueden dar aproximadamente serían de 0 hasta 0.4, incluyéndolo. Si fuese el enlace de tipo polar, covalente polar, la diferencia de electronegatividad me tendría que dar un valor aproximado de 0.5 a 1.9, como tenemos acá. Y si el enlace es de tipo, si me da la diferencia de electronegatividad mayor o igual que 2, entonces el enlace que ocurre en el compuesto sería de tipo iónico. Ahora, vamos a sacar la cuenta para determinarlo cuantitativamente. Tenemos acá el hidrógeno y flúor sería 4.0 si restamos,
que sería 4 menos los 2.1. Sacamos la cuenta, eso me daría igual a 4 menos 2 sería 1.9. Como es 1.9, me está diciendo, me voy aquí a la tabla, me dice que el enlace es polar. Entonces podemos decir que el enlace de este compuesto es covalente polar. Vamos a colocar polar y ponemos una C que es covalente polar. Ahora, como los dos átomos de hidrógeno es el mismo átomo, la molécula, son iguales, al restarse 2.1, al sacar la diferencia de electronegatividad, vamos a colocar el delta E, que va a ser igual a 2.1 menos 2.1, va a ser igual a, delta E va a ser igual a 0. Ahora vamos a determinar el cloruro de sodio, además de cualitativamente, cuantitativamente. El sodio tiene un valor de 0.9 y el cloro de 3.0. Entonces hacemos la resta, colocamos el delta E del cloruro de sodio. La diferencia de electronegatividad sería 3 menos 0.9. Al restar esto me quedaría que delta E va a ser igual a 2.1. Y como el valor es 2.1 es mayor o igual que 2.1, el enlace es de tipo iónico en este compuesto. Ahora podemos diferenciar los tipos de enlaces que ocurren en los compuestos, sea iónico, covalente polar o covalente apolar. Ahora, a continuación vamos a hacer ejercicios de estos enlaces. Ok, tenemos dos ejercicios más. El hidrógeno tiene un valor de 2.1 como electronegatividad relativa, según Linus Pauling, y el cloro tiene 3.0. Ahora vamos a sacar qué tipo de enlace va a ocurrir acá, si es un enlace covalente, iónico o apolar. Ahora vamos a hacer la diferencia. Podemos hacer que el delta E va a ser igual a, vamos a hacer la resta de 3.0, de 3 menos 2.1. Eso me daría igual a, marcamos que delta E va a ser igual a 0.9. ¿Sí? Como es 0.9, ubicamos si es polar o apolar. Vemos acá que 0.9 se ubica acá. El elemento, el compuesto es polar. Entonces podemos decir que este compuesto sería polar. Podemos hacer la estructura de Lewis, que sería hidrógeno. Como es polar, entonces tengo acá un enlace, un átomo de cloro tiene 7 puntos, 2, 4, 6 y 7 que van a compartir estos electrones. Va a ser un enlace covalente polar. Le ponemos covalente polar. Ahora vamos con el fluoruro de potasio. El fluoruro de potasio vamos a hacer la variación, el delta de electronegatividad, que sería igual a la resta de 4 menos 0.8. 4 menos 0.8 me daría 3.2. Delta E va a ser igual a 3.2. Por lo tanto, como es 3.2, va a ser un enlace de tipo iónico. Se va a marcar que es iónico. ¿Sí? Además de que sabemos que el potasio es un alcalino con el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Y la estructura de Lewis del fluoruro de potasio sería, tengo potasio, un electrón. El electrón lo transfirió, podemos marcar como es potasio, el electrón lo transfirió, ponemos más, que sería el catión, y el flúor sería el anión, electronegativo. Y el flúor tiene configuración, la última capa de valencia pertenece al grupo 7A, son 7 electrones, entonces marcamos flúor, marcamos los 7 electrones, 2, 4, 6, 7, y el electrón que se dio el metal potasio. Si marcamos acá, cumple la configuración de los 8 electrones del octeto, marcamos que sería el anión. Así me quedaría la estructura de Lewis para el fluoruro de potasio, y sabemos que es un elemento con enlace de tipo iónico ya con esta tabla de valores. Otra cosa que podemos decir de que el valor, la diferencia entre un enlace polar y uno iónico no es preciso, o sea, no es tajante que si el valor es netamente 1.9. O sea, puede variar. Es una manera de diferenciar qué tipo de enlaces ocurren en los compuestos. Y sabemos y conocer cuando el enlace es polar, es polarizado, o no polarizado, que cuando es un covalente no polar o un covalente puro. ¿Sí? Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte al canal, darle un like y cualquier comentario lo puedes decir acá abajo. Chao.